Puedes comenzar, por favor. Ok, buenas noches compañeros, compañeras y profesor. El artículo que me corresponde presentarles recibe el nombre que vemos en pantalla. El uso de juegos analógicos está asociado con una reducción en el declive de la función cognitiva, un estudio longitudinal de 68 años. Este artículo se publica en 2019, originalmente en inglés. Los autores los vemos en pantalla. El primero es Drew M. Altshuler y el segundo Jay Derry, ambos con grado académico de doctorado. Mi nombre es Randy Cordero y es un gusto presentarles hoy. Primero me gustaría abarcar un poco la agenda. Para empezar, voy a iniciar con la introducción, donde voy a estar abarcando conceptos básicos necesarios para el pleno entendimiento de este artículo, además de brechas de conocimiento que se identifican. Luego, las hipótesis y posibles contribuciones a la ciencia. Ya en la parte de metodología estaré abarcando más en profundidad la descripción de la población, qué materiales se utilizaron, el procedimiento que se siguió, además de los escenarios para esta investigación. Ya en el punto 3 estará la discusión, donde veremos resultados, qué limitaciones pueden existir en esta investigación, además de trabajos futuros que pueden derivar de la misma. Y por último, conclusiones y referencias. Entonces, el primer concepto que me gustaría comentarles es el de juegos analógicos. Esto es un concepto bastante simple. ¿Qué es un juego analógico? Cualquier juego que no requiera ni un componente ni digital ni electrónico para su funcionamiento. Un ejemplo, el que vemos en pantalla, un crucigrama, pero puede ser otro tipo de juegos con papel, dados, cartón, típico juego de tablero, ajedrez, cartas. Hasta ahí, sencillo. Luego, el segundo concepto que me interesa escribirles es el de declive cognitivo. Aquí sí es importante como separarlos, ya que el concepto de algo cognitivo es muy amplio y abarca todo lo relacionado a la adquisición y uso del conocimiento. Entonces, ¿qué dominios abarcan eso? Bueno, dominio de la memoria, toma de decisiones, aprendizaje, entre otros. Ahora sí, ¿qué sería el declive cognitivo? Bueno, pérdida parcial o gradual de estas habilidades. Un ejemplo, para una figura pública que muestra síntomas claros de un declive cognitivo es el actual presidente de los Estados Unidos, John Biden. Este señor en diferentes ocasiones se ha mostrado confuso, ha confundido los nombres de distintas personas. Un ejemplo más específico, cumbre de la OTAN de este año, en julio, este señor llega y confunde a Zelensky con el presidente ruso Putin, confunde al actual vicepresidente de los Estados Unidos con Donald Trump, además que en otras ocasiones ha confundido inclusive al presidente Macron de Francia con presidentes de hace 20, 30 años. Aquí es un punto y aparte, brecha de conocimiento. Aquí recordemos de cursos anteriores, como lo es Introducción a la Investigación, donde nos hablan un poco la filosofía de la ciencia y cómo debemos generar conocimiento. Y una de las partes fundamentales es entender qué es lo que ya existe antes de iniciar una investigación. Los autores en este sentido, ellos están conscientes de que ha existido una amplia investigación en en el área en el área cognitiva y ellos identifican brechas en esta investigación. ¿Qué pasa aquí? De estas investigaciones se determina que tener una vida intelectualmente demandante ayuda bastante. Características específicas como lo es ser bilingüe. Entonces ustedes se estarán preguntando, ok, pero si ya existen estas investigaciones anteriores, ¿qué es lo que aporta nuevo esta investigación? Tal vez será la parte de que son juegos analógicos. Pues no, porque ya existen juegos analógicos, bueno, investigaciones que consideran juegos analógicos en esta área. Ellos lo que plantean es abarcar limitaciones de antiguos estudios. ¿Qué tipo de limitaciones? No hay seguimiento en el estudio, no se consideran ciertas variables confusoras. Este tipo de limitaciones ellos son los que quieren abarcar. Aquí un punto crítico. Al momento de la publicación de este artículo no existe evidencia estadística de que los juegos analógicos aporten algo en el área cognitiva. Entonces lo que nos lleva a la siguiente hipótesis. La leo en forma de pregunta. ¿El uso de juegos analógicos previene el declive cognitivo durante la edad avanzada? Bueno, vamos a continuar para ver qué encontramos al respecto. Aquí también quería hablarles sobre posibles contribuciones de la ciencia de este artículo. ¿Para qué hacer
investigaciones de este tipo? ¿Para qué invertir tiempo y energía? Bueno, este tipo de investigaciones donde queremos encontrar tratamientos o métodos para reducir el declive cognitivo son de especial interés para el área de la salud pública de cualquier país. ¿Por qué? Porque una persona que desarrolla un declive cognitivo pronunciado puede llegar a desarrollar enfermedades más graves como demencia y en específico Alzheimer. Ahora sí, ¿qué podría ser o para quiénes más podría ser interesante una investigación de este tipo? Bueno, para todos nosotros. Aquí otro punto clave que me gustaría que se lleven es que todos vamos a sufrir un declive, tanto físico como cognitivo. No es una cuestión de sí o no, es una cuestión de cuándo y cómo. Entonces esto debería ser de interés público. Ahora sí, voy a hablarles sobre la metodología que se utilizó para llevar a cabo esta investigación. Iniciando con la descripción de la población. En la población, el conjunto original de datos del que partimos es el corte de nacimiento de Lothian. Lothian es una localidad en Escocia. Son 1091 personas originalmente, condiciones de salud favorables, que se le hacen ciertas preguntas. Voy a indicarles cuáles preguntas se le hacen o qué exámenes se les aplican. El primero que se le aplica es el Murray House Test. ¿Qué es esto? Esto es una prueba de inteligencia básica, una prueba de IQ. Luego, más adelante, en otros seguimientos, se les aplicará el Mini Mental State Examination. ¿Qué es esto? Eso es básicamente un examen para determinar si has desarrollado demencia o no. Además de otras 14 pruebas cognitivas que se mencionan en el artículo, que están en los apéndices, pero no se hacen uso en específico. Ahora sí, el procedimiento. El 4 de junio de 1947 se aplica el Murray House Test a las personas nacidas en 1936. Entonces, las personas en Escocia, en la localidad de Lothian, tenían alrededor de 11 años, estaban en la escuela. Luego, hay 4 olas de seguimiento. Estas están repartidas entre 2004 y 2017. Aquí esto es parte del procedimiento también. Y también es un punto clave. Y es clave para este artículo en específico. ¿Por qué? Porque hasta la ola 3 de seguimiento se agrega otra pregunta extra. ¿Y qué es esa pregunta? Bueno, ellos llegan y le dicen a las personas, mira, vos cada cuánto jugás o haces uso de juegos analógicos. Ellos les dan opciones, les dicen cartas, ajedrez, etc. Entonces, las opciones que vemos en pantalla son las que ellos se les plantean. Entonces, tienen todos los días, varias veces a la semana, varias veces al mes, ahí va, en frecuencia. Estas personas contestarán esta pregunta y esto será un punto clave a la hora de desarrollar la investigación, que se da, como repito, hasta la ola 3 de seguimiento, que estamos hablando cuando las personas tenían 70 años. A partir de esto, ellos plantean 2 escenarios. El primer escenario es, quieren evaluar la habilidad cognitiva de los 11 a los 70 años y la segunda parte de los 70 a los 79 años, ya en la octava década de vida de estas personas. ¿Qué resultados se obtienen? Bueno, aquí vemos una tabla con muchos resultados. No quiero que se enfoquen en todos de ellos, simplemente en los que están subrayados, en los que tienen color verde y color rojo. ¿Qué son estos datos? Bueno, son los resultados de la frecuencia que reportan las personas cuando tienen 70 años. Cosas importantes de este gráfico, bueno, o de esta tabla. Tenemos 961 personas en la población a los 70 años, de los originales 1091. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes razones. Parte de las razones es que han desarrollado demencia algunas de estas personas, otras es que lamentablemente por causas naturales llegan a morir. Con los resultados, la parte verde, vemos que 320 personas reportan alta frecuencia del uso de juegos analógicos. ¿Qué quiere decir esto? Alrededor de un 33%. Y luego la segunda frecuencia que más se reporta es la contraria, la que casi nunca se hace uso de estos juegos. Tenemos 195 personas, eso es alrededor de un 20%. ¿Qué implicaciones tienen estos datos? Bueno, vemos que la distribución en un histograma tiene forma de U. Entonces tenemos las frecuencias que más se reportan en los extremos y tenemos las otras frecuencias repartidas. Algo positivo de esta distribución, bueno, tenemos casos en todas las categorías. Ahora sí, para los datos reportados de frecuencia a los 76 años, es muy similar la distribución. Sin embargo, veamos cómo se reduce todavía más. Pasamos de 961 a 682 personas. La distribución como tal, similar, tenemos un 33% de personas que reportan hacer uso diario de juegos analógicos
y en el otro extremo un 123, que es alrededor de un 18%. Podemos ver con la misma escala este histograma donde ya es fácil visualizar cómo se ha reducido el tamaño de los reportes de estas frecuencias. Ahora sí, con este gráfico de cajas, ya todos estamos familiarizados, lo hemos visto durante la clase. Tenemos en el eje Y los resultados del Murray-House Test. Recordemos que esta era la prueba de coeficiente intelectual. Y en el eje X tenemos las diferentes frecuencias o las categorías. Aquí ven dos cuadros. Hay uno que tiene una tonalidad azul. Ese corresponde a las personas cuando tienen 70 años. Y otro que tiene una tonalidad rojiza. Esa corresponde a las personas cuando estaban jóvenes, cuando tenían 11 años. Datos esperados aquí. Vemos que la media para las personas de 70 años es superior. Siempre es superior a las personas jóvenes. Esto es esperado, indiferentemente de la frecuencia. Sin embargo, si vemos del lado izquierdo, nos vamos moviendo lentamente hacia el lado derecho, vemos cómo las cajas se van separando. Esto lo notan los autores y lo ven como algo positivo. ¿Cómo lo ven? Como una ganancia cognitiva. Entonces, las personas que hacen uso más frecuente de estos juegos analógicos o reportan un uso más frecuente, tienen una separación y tienen una ganancia cognitiva mayor con respecto a las personas que reportan un uso básicamente nulo. Variables de relevancia que detectan los autores. Bueno, tener una alta función cognitiva a los 11 años, ser inteligente a los 11 años, tiene un impacto positivo a cuando tenés 70 años. Ser mujer se identificó como una variable importante, alto estatus social, alta educación. Punto clave aquí también, jugar, hacer uso de estos juegos analógicos también se logró determinar como una variable de importancia a la hora de una habilidad cognitiva a los 70 años. Entonces recordemos que esto es parte de las hipótesis, hasta este punto vamos bastante bien. Ahora aquí hay que hacer un cambio porque este es el segundo escenario. Los datos que les mostré eran de los 11 a los 70 años, ya aquí sería de los 70 a los 79, la segunda parte del estudio. Aquí tenemos las trayectorias de cambio cognitivo, son distintos dominios que se evalúan. Un poco de adelanto, no todos son estadísticamente relevantes, solo 2 de ellos. Voy a verlos más en detalle, pero primero me gustaría ver en específico el código de color. No es necesario que se aprendan los colores, basta con saber que amarillo más frecuente, morado menos frecuente. Suficiente para el análisis. Entonces, el primer dominio que es estadísticamente importante, función cognitiva general. ¿Qué vemos aquí? Del lado izquierdo, cuando las personas llegan a los 70 años, tienen mayor índice cognitivo que las personas que reportan hacer poco uso de estos juegos. Entonces vemos que la raya amarilla está arriba, morada abajo. Otro punto importante, cuando nos vamos moviendo hacia el lado derecho, hacia los 80 años, vemos como amarillo, que es uso diario, verde, que es uso mensual o semanal, tienen menos inclinación que las que reportan, que la morada, que reportan un uso menos frecuente. Aquí igual, como al principio de la presentación, todos vamos a tener un declive cognitivo. Aquí lo importante es notar cómo las personas que hacen uso más frecuente de estos juegos tienen menor declive comparado con las personas que no los juegan. La segunda parte, el dominio de la fluidez, el dominio de la velocidad, los resultados en forma son muy similares. Vemos que amarillo, verde están arriba, tenemos una inclinación menor en la octava década. No son estadísticamente significativos, entonces no voy a abordarlos demasiado. El segundo y último dominio que es significativo es el de la memoria. Vemos que aquí tenemos un comportamiento similar. A los 70 años, mayor base cognitiva, alrededor de los 80 años, menor inclinación. Luego tenemos este gráfico a la derecha, el de la memoria cristalizada, que es un concepto que tal vez no todos estén familiarizados. Básicamente es el conocimiento que vamos adquiriendo con el tiempo, pero de igual forma no es significativo. Limitaciones de este estudio. Hay distintas limitaciones. Una de las principales que los autores mencionan es que no es un estudio aleatorio. ¿Y por qué no? Ellos plantean que es bastante difícil hacer un seguimiento de 68 años y tener el estudio de forma aleatoria, lo que nos impide tomar en cuenta todas las variables confusoras que a ellos les gustaría considerar.
¿Cuál es otra limitación que también se mencionan, que es importante? Bueno, ellos dicen que este estudio no se puede determinar el aporte específico de un juego a cierto dominio. ¿Qué quiero decir con esto? Que mira, no te pueden decir, el ajedrez te ayuda en la memoria o el ajedrez te ayuda en la fluidez cognitiva, sino que se hace como como un campo semántico, juegos analógicos como un todo. Lo que nos lleva a la siguiente parte, trabajos futuros. Entonces ellos explícitamente indican que un trabajo futuro que debería derivar de esta investigación es el hecho de determinar de forma específica el aporte de cada uno de los juegos, que en otros estudios se hicieron, pero en este no, en otros estudios anteriores a este estudio. Conclusiones. Bueno, ellos llegan a determinar que el efecto de la actividad social no es significativo a la hora de tener una mayor habilidad cognitiva a los 70 años. Logran determinar que el primer escenario, de los 11 a los 70, efectivamente llegan con una base cognitiva superior los que hacen mayor uso frecuente de estos juegos. De igual forma, de los 70 a los 79 años, nada más recordando que solo en 2 dominios se logra determinar estadísticamente que hay un beneficio. Luego, ellos también hacen un análisis de cuál es el aporte exclusivo de los juegos analógicos y determinan que es un 64%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay variables confusoras. Tal vez una persona que reporta tener un alto estatus social, que reporta tener alta educación, también casualmente jugaba ajedrez. Entonces, ¿verdad? Empieza a confundir los datos. Ellos hacen un análisis pertinente y determinan que un 64% de ese aporte es únicamente debido a los juegos analógicos. Para cerrar, pensamientos o reflexiones de este paper, ellos llegan a la conclusión de que sí, efectivamente los juegos analógicos tienen un aporte positivo en el área cognitiva para las personas de la tercera edad. Y eso sería todo. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Randy. ¿Y experimento? ¿Qué decir? Análisis del experimento. ¿En qué sentido, profe? Ese paper tiene algo muy particular, que es un estudio de cohorte, que es un estudio a lo largo del tiempo. Estos cuesta hacer un estudio de esta clase porque se requiere un seguimiento a través de lo largo de los años, ¿verdad? Correcto. Entonces es bastante diferente en naturaleza versus cuando se pone un ambiente controlado y a partir de ahí se realizan pruebas. De hecho, yo creo que no hay estudios que se le parezcan en esa área. De la evidencia que viste, ¿qué decís? ¿Te pondrías a jugar juegos de mesa? No, no lo haría, pero ahí tengo que hacer un disclaimer. Yo en esta área sí sabía un poco anteriormente, inclusive antes de este paper. Fuentes, el área de la psicología, este psicólogo canadiense un poco controversial, el señor Jordan Peterson. En algún momento a él le preguntan en una entrevista, mira, estos jueguitos de teléfono, estos jueguitos te podrían ayudar para fortalecer la mente. Y él dice, mira, hasta el momento, en ese momento no hay investigación contundente. Entonces, ¿qué recomiendo? Y es algo que inclusive este mismo paper también toman en cuenta. Entonces, ya tenía como esa inclinación antes de leerlo. Entendido, entendido. Elena. Hola, solo tenía una curiosidad con lo de la variable de ser mujer que mencionaban, si había alguna especificación más dentro de la investigación o si solo fue esa mención. No, ellos no abarcan, de hecho, ninguna de esas variables que determinan. Es como simplemente los datos que aparecen y dicen, ok, de forma estadística esto es significativo, pero no dan una explicación más a profundidad de ninguna de esas variables. Sí, de hecho, ese estudio tiene eso y nuevamente yo les he dicho que las limitaciones de espacio de paper es algo que ocurre, que toca volar tijera y a veces no se puede poner absolutamente todos los detalles. A mí lo que me ha tocado hacer, y es algo que ustedes pueden considerar, es que yo pongo un link a un PDF que está en GitHub con más detalles. Es como la trampilla que uno hace para llenar esa clase de cosas, pero sí es algo que uno se encuentra. Te agradezco, Randy. Voy a detener la grabación.